bueno, la paratiroides, la tiroides, las suprarrenales, el páncreas, los ovarios, los testículos, ¿sí? Emilio Márquez, ¿qué se acuerda de la parte anatómica de las glándulas suprarrenales del trabajo que hizo? Yo lo que recuerdo es que estaban junto a los riñones. Eso es lo que recuerdo de las glándulas suprarrenales. De la parte anatómica, ¿qué forma Y tienen? era como de un triangulito. Y nos decía que secretaban las hormonas de cortisol y la otra era de aldosterona. Bueno, se divide anatómicamente, las suprarrenales se dividen en dos partes, ¿no es cierto? Una corteza suprarrenal y una médula suprarrenal. La corteza suprarrenal se subdivide, y ¿no es cierto?, en zona glomerular, fascicular y reticular. Y cada una de ellas tiene sus diferentes hormonas, como vamos a irlo viendo, ¿sí? Entonces, fíjense, aquí tenemos la parte de la hipófisis que se encuentra en la silla turca del esfenoides. Ustedes lo dibujaron algunos. La silla turca del esfenoides es como una especie de pera que tiene una adenohipófisis y tiene neurohipófisis y un lóbulo intermedio que no produce ninguna hormona. ¿Sí? El lóbulo anterior sí produce hormonas, o denominada adenohipófisis, y el lóbulo posterior, o denominado neurohipófisis. También tenemos en el tercio inferior del cuello, tenemos lo que es la glándula tiroides. Sí, la glándula tiroides, que tiene una forma de, digamos en sí, de una H. Sí, de una H, ¿no es cierto? Pero tiene un lóbulo intermedio, o denominado lóbulo, perdón, tiene un lóbulo derecho, lóbulo izquierdo, un istmo que está uniendo, y en muchos de los casos tiene lo que se denomina la pirámide del aloueto, o lóbulo intermedio. ¿Sí? Se encuentra en la parte inferior del cuello. Por detrás de ellos son como una especie de lentejas, se habla, son las denominadas paratiroides, son el número de 4, están adosadas a la parte posterior de la tiroides. Bueno, el páncreas, tiene la cabeza, cuello, cuerpo y cola del páncreas, y no es cierto, se encuentra en la parte posterior del abdomen, ¿sí? En la parte posterior del abdomen, en el mesogastrio. Y ya saben ustedes qué hormonas, ya vamos a ir viendo qué hormonas secretan. Tenemos, aquí está la suprarrenal. La suprarrenal, que se encuentra en el polo superior del riñón. En el polo superior del riñón, esta suprarrenal se le considera como una especie de sombrero de tres picos, ¿sí? Como un sombrero de tres picos, en donde tiene una corteza y tiene una médula. Sí, fundamental, una corteza, y la corteza se subdivide en tres zonas: zona fascicular, reticular, fascicular, glomerular, fascicular y reticular, de fuera hacia adentro. Y la médula, que tiene lo que son la parte de la médula, que va a producir dos tipos de hormona: adrenalina y noradrenalina, o epinefrina, norepinefrina. Tenemos la parte de los testículos, y no es cierto, son ovoides, son la parte de caracteres, nos ayuda a los caracteres sexuales secundarios, buenas funciones, ¿no es cierto? Tiene el conducto deferente, tiene los túbulos seminíferos que se llaman, en donde se van a encontrar y donde se van a producir cada una de las hormonas. Y los ovarios que tenemos. Pero sumado a esto, nosotros también tenemos otro tipo de hormonas, otro tipo de glándulas. Nosotros podemos, básicamente, aquí en la parte posterior de la corteza cerebral, siempre me gusta hablar de esta glándula. Existe una glándula que se denomina una glándula en la parte posterior del cuerpo calloso pineal. Esta secreta una hormona. Sí, no la ven mucho, pero siempre es importante también en el deporte, que es la melatonina. No melanina, la melanina es la pigmentación de la piel, la melatonina. La melatonina. Esta melatonina nos ayuda, interviene en el ciclo sueño-vigilia. O sea que básicamente nos sirve para que se secreta más cuando estamos descansando, y se secreta menos cuando estamos en vigilia. Nos sirve muchísimo para el jet lag, cuando
deportistas se trasladan en diferentes usos horarios, ¿sí? Entonces, no son las únicas glándulas, sino cierto, las que tenemos aquí son las principales de las que vamos a hablar, pero sí existen otras glándulas endocrinas. Existen algunas glándulas endocrinas que también se van atrofiando de manera natural, sin que tomemos hormonas, nada de eso. Aquí en la parte anterior del cuello tenemos una glándula desde la vida fetal hasta la niñez, la adolescencia, que se llama el timo. Esta glándula básicamente da una hormona que es la timosina, que ayuda a la maduración de los linfocitos, de las células sanguíneas que nos ayudan a la defensa. Pero básicamente eso funciona cuando estamos dentro del útero y hasta cuando somos niños. Sí, en la adolescencia se va atrofiando porque ya la médula ósea cumple este tipo de función de maduración de las células sanguíneas. Entonces, esto se atrofia, ya en la persona adulta solamente existen vestigios o una glándula atrofiada. ¿Sí? Entonces, fíjense que la parte de las glándulas no son las únicas, sino también existen algunas pequeñas glándulas que nos dan, como la pineal, hablemos en sí, o algunas glándulas que cumplen su función de acuerdo a la edad cronológica que tenemos y después se vienen a atrofiar. Entonces vamos a tratar de ver qué hormonas tienen cada una, qué hormonas producen cada una de estas glándulas. Pero para hacer eso primero tenemos que saber las diferentes características del sistema endocrino. Cuando yo hablo de características del sistema endocrino, estoy hablando que el sistema endocrino trabaja junto con el sistema nervioso coordinadamente para iniciar y controlar el movimiento y todos los procesos fisiológicos que intervienen. Fíjense, o sea que el sistema endocrino junto con el sistema nervioso se coordinan para iniciar y controlar el movimiento y procesos fisiológicos que intervienen. O sea, están muy dados de la mano tanto el sistema endocrino como el sistema nervioso para coordinar todos los procesos fisiológicos y bioquímicos, ¿sí? El sistema nervioso permite la comunicación, ¿sí? El sistema nervioso funciona a gran velocidad y produce un efecto de corta duración y localizados, pero el sistema endocrino responde más lentamente, pero tiene efectos más prolongados que se pueden dar. El sistema endocrino son todos los tejidos o glándulas que secretan hormonas. Las hormonas son liberadas directamente a la sangre, tienen una célula diana, ¿sí? Y estas células dianas poseen receptores específicos para las hormonas. Cada célula diana tiene en promedio de 2.000 a 10.000 receptores y ahí se forma el complejo hormonoreceptor. ¿Cómo es eso? Bueno, vamos a ver. Si yo pongo aquí, yo tengo una glándula, pongamos acá, tengo una glándula endocrina. Esta glándula endocrina va a producir esto de acá que se denomina hormonas, por supuesto, ¿y no es cierto? Esta hormona se va a trasladar, voy a tratar de hacer aquí. Esta hormona se va por el torrente sanguíneo, ¿y no es cierto? O sea, esta hormona va por los vasos sanguíneos, ¿sí? La hormona va por los vasos sanguíneos. ¿A dónde se va? A lugares específicos. Puede ser un solo lugar específico, puede ser múltiples lugares específicos. Y esos lugares en donde va a cumplir la función la hormona se denominan célula u órgano diana o blanco. ¿Sí? Entonces, el lugar específico donde va a cumplir la función la hormona se denomina órgano diana u órgano blanco. Tenemos hormonas que cumplen la función específica solamente en un órgano blanco, en un órgano diana o célula diana, ¿sí? Puede ser una hormona que se produce en la hipófisis y va a cumplir la función de la tiroides, que es la hormona tiroestimulante. Tiene específicamente un órgano diana, o sea, no se va para otro lado que no sea la glándula tiroides, ¿sí? Pero existen otro tipo de hormonas que tienen diferentes órganos diana o blancos. Hablemos de unas hormonas como ¿cuál? La hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento, ¿qué tiene? Imagínense que la hormona de crecimiento fuera muy selectivo y dijera, mi órgano blanco, mi órgano diana es solamente los músculos. ¿Qué pasaría? Crecen los músculos y los huesos. Y el resto del cuerpo, los diferentes órganos y las células del cuerpo también tienen que crecer. Entonces, hay diferentes hormonas que tienen un órgano blanco o diana específico y hay hormonas que tienen múltiples órganos diana o blanco.
¿sí? Y estos órganos diano blanco siempre van a tener, ¿qué? Receptores. Se habla de 2.000 a 10.000 receptores. Y cuando el órgano blanco, cuando la hormona se une al órgano diana, forman el complejo hormono-receptor que podemos verlo aquí. Entonces, fíjense, esta hormona que está viniendo del torrente sanguíneo, fíjense, está viniendo del torrente sanguíneo esta hormona, y esta hormona, aquí está la célula en donde va a cumplir la función. Esta es la célula o el órgano blanco o diana. Aquí está el receptor. El receptor está listo. Sí, el receptor está listo. ¿Para qué? Está listo para recibir a la hormona. Entonces, fíjense, y de estos receptores puede haber entre 2.000 y 10.000 receptores, dependiendo la célula. Dependiendo de la célula, ¿para qué? Para formar el complejo hormono-receptor. ¿Sí? Fíjense, acá este receptor va a ser para otro tipo de hormona, no es para esta hormona. ¿Sí? Si se fijan cómo está la entrada, es como la parte enzimática, y no es cierto, los receptores son específicos, o sea que esta hormona es específica de esta célula u órgano blanco o diana. Entonces, ahí sí nos vamos a las hormonas. ¿Qué son las hormonas? Las hormonas son sustancias químicas que controlan y regulan las actividades de ciertas células u órganos. Algunas hormonas pueden afectar varios tejidos corporales, mientras que otras ejercen su efecto en una célula muy específica del cuerpo. Y a eso justamente los que les venía diciendo, hay hormonas que tienen un receptor específico o una célula diana específica. Y hay algunas hormonas que tienen células dianas, varias células dianas, no una sola célula diana, sino varias células dianas repartidas por todo el cuerpo. Sus aspectos son muy relevantes para muchos aspectos del rendimiento en el ejercicio y en el deporte, que eso es justamente lo que vamos a ver. Las hormonas se pueden clasificar químicamente en dos. Una que son las hormonas de tipo esteroidales. Y dos, las hormonas que son de tipo no esteroidales. Cuando hablamos nosotros de hormonas, ¿sí? De hormonas de tipo esteroidales, tienen la característica, las hormonas esteroidales, que su estructura química es similar al colesterol. O sea, son derivados de lípidos, ¿sí? Por eso son denominadas hormonas esteroidales. Son liposolubles. ¿Qué quiere decir esto? Que son solubles en lípidos y difunden bien la membrana celular. Esto hace que la acción de las hormonas esteroidales sea mucho más rápida que las hormonas no esteroidales. O sea, difunden rápidamente la membrana celular. Al difundir rápidamente la membrana celular, pasan rápidamente ¿a dónde? A la célula. ¿Para qué? Para cumplir su función. Ejemplos de estas hormonas esteroidales tenemos en la corteza suprarrenal, como nos estaba diciendo un poquito su compañero, el cortisol y la aldosterona son hormonas esteroidales. En los ovarios, estrógenos y progesterona son hormonas esteroidales. La testosterona también es una hormona esteroidal. Bueno, y en la placenta, los estrógenos y la progesterona también son hormonas esteroidales. Por eso yo siempre les pongo un ejemplo. Cuando veamos actividad física y salud, hay esta enfermedad que se llama RED, ¿sí? RED es la deficiencia energética relativa al deporte. Esto se dio mucho en la parte de, al inicio, solamente se describía en el sexo femenino. Y esto se daba ¿por qué? Porque realizaban tanta actividad física, realizaban actividad física intensa. Pero cuando realizaban actividad física intensa, estaba dado ¿por qué? Por una disminución, no se alimentaban adecuadamente. Suprimían mucho lo que son los lípidos. Y como suprimían mucho lo que son los lípidos, ¿sí? No tenían, digamos en sí, ahora aquí, ¿cuál es la materia prima para producir hormonas esteroidales? ¿Sí? Son los lípidos. ¿Sí? O sea que son las grasas que comemos, digamos en esas palabras. Entonces, si hago mucho deporte, no tengo una buena alimentación, o sea que los nutrientes requeridos para mi actividad física no los tengo en suficiente cantidad, ¿qué pasa?
en cierto modo no se producieran hormonas. Entonces, por eso decía que esta enfermedad denominada Rett se daba mucho, se describía mucho en las mujeres. ¿Por qué? Mucho ejercicio, suprimían los lípidos, la alimentación, los nutrientes, eh, no, no estaban específicamente para ese requerimiento energético que tenían. Y dentro de las grasas solamente daban energía, pero no se iban hacia dónde también, a producir hormonas. Y fíjense que dos hormonas fundamentales, ¿sí? En la mujer, ¿sí? Son los estrógenos y la progesterona, son derivados de las grasas. Entonces, no tenía grasas, no tenía materia prima para producir estas hormonas, los estrógenos y la progesterona. ¿Y cuáles eran los síntomas en ese sentido? Los síntomas en ese sentido eran, y no es cierto, irregularidades menstruales, ¿sí? Los estrógenos les ayudan en las mujeres también para que se absorba bien el calcio hacia los huesos. Tenían osteoporosis, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes, al no tener una buena alimentación, por eso, si practicamos actividad física, ejercicio físico, tenemos que cumplir con los requerimientos energéticos que nos da los alimentos. Y además de los alimentos, fíjense que los alimentos no son solamente para producir energía, ¿sí? Sino también tienen otros factores. ¿El colesterol es malo comer colesterol? No es malo. Se necesita el colesterol, esa molécula de colesterol. Lo malo es los aumentos, ¿sí? En gran cantidad en lo que respecta al colesterol, ¿sí? Entonces, fíjense, ahí nos damos cuenta un poco lo importantísimo que son la parte de la nutrición, los macronutrientes que podamos tener. Y el otro, la testosterona, también la materia prima, y no es cierto, el colesterol va a ser la materia prima, y no es cierto, los lípidos van a ser la materia prima para que se produzca testosterona. Entonces, los requerimientos energéticos tienen que ser balanceados, equilibrados para cada una de las, para cada uno de los organismos de acuerdo a la actividad física que vayamos realizando. Entonces, químicamente, las hormonas se clasificaron en esteroidales y fíjense que en no esteroidales, o sea, las que no son derivadas del colesterol, ¿sí? Ahí tenemos que estas hormonas que no son liposolubles, o sea, que no cruzan fácilmente las membranas. O sea, que estas hormonas se van a demorar más en cumplir su función. ¿Sí? No, la función que cumplen estas hormonas no son tan rápidas, ¿sí? No son tan rápidas, sino son mucho más lentas. Y dentro de estas hormonas no esteroidales se dividen, ¿sí? En hormonas proteínicas o peptídicas y en hormonas derivadas de los aminoácidos, ¿sí? Fíjense entonces, a más de las proteínas, de que las proteínas estaban produciendo esa maquinaria proteínica que son nuestros músculos, también nos han servido para producir diferentes sustancias. Y no es cierto, como son las hormonas. Las enzimas también las producen lo que son las proteínas y los derivados de los aminoácidos. Aquí nosotros tenemos hormonas derivadas de los aminoácidos, hormonas de la glándula tiroides, la tiroxina y la triiodotiroxina, y las de la médula suprarrenal. Justo eso es lo que les decía, que la suprarrenal se dividía en corteza y en médula suprarrenal. La médula suprarrenal, la adrenalina y noradrenalina también son derivados de los aminoácidos. Y las hormonas de tipo proteínica o pectínica, el resto de hormonas. Dentro del resto de hormonas, ¿qué tenemos? Tenemos hormonas de crecimiento, y no es cierto, tenemos la aldosterona, tenemos la hormona antidiurética, ¿sí? La tiroestimulante, ¿sí? Que tenemos diferentes hormonas que básicamente son derivadas proteínicas. Entonces, fundamental esta clasificación de las hormonas, clasificarlas en hormonas esteroidales y no esteroidales, ¿sí? Y dentro de esteroidales, a veces muchos confunden cuando dicen hormonas esteroidales, solamente hablan de que las hormonas esteroidales son la testosterona. Más que todo, a veces en gimnasios y todo ese tipo de cosas dicen, para que te inyectes esteroides, ¿no es cierto?
Entonces ahí la pregunta es, ¿qué tipo de esteroides te vas a poner? Si estás en el gimnasio y vas a aumentar esa masa muscular, los esteroides que te vas a poner son testosterona, pero siempre hay que especificar, porque supongo, vamos a que te pongas esteroides, te ponen estrógenos y progesterona. En vez de que te crezcan los músculos, van a crecer otra cosa, ¿no es cierto? Si se ponen esteroides y todo ese tipo de cosas. ¿Sí? Entonces siempre hay que diferenciar, ¿sí? No solamente ser seguidores, vamos a que le pongan esteroides, se está poniendo esteroides él. Sí, siempre hay que decir qué tipo de esteroides, ¿no es cierto? Androgénicos, ¿no es cierto? Como testosterona, que por lo general utilizan, porque si utilizaran esteroides de tipo estrogénicos o progesterona, ¿qué pasaría? Bueno, imagínense ustedes qué podría pasar si se confunden, si hay esa pequeña confusión, ¿no es cierto? En vez de ponerse esteroides como la testosterona, se ponen esteroides como los estrógenos, ¿sí? Bueno, entonces, clasificación de las hormonas, ¿sí? Esteroidales y no esteroidales. Siempre especifique qué tipo de hormonas esteroidales, ¿sí? ¿Qué tipo de hormonas esteroidales son las que utilice? Bueno, la secreción y concentración plasmática de las hormonas, siempre estas hormonas se está dado de una manera de forma pulsátil. ¿Qué quiere decir esto de una hormona de una manera pulsátil? De una hormona pulsátil quiere decir que está dando siempre en poca cantidad, ¿sí? En poca cantidad o por pulsos. Doy un poco, retraigo y después sigo dando, ¿sí? Entonces, Eh, pero no he leído un mensaje que me estás diciendo ya. Ok. Sí, entonces, siempre puede ser pulsátil, ¿no es cierto? Doy un poco de hormona y, ¿no es cierto? Descanso, doy otro poco. La secreción es de forma pulsátil. No es así como decir continua, estoy dando continuamente. Y se regula básicamente por la retroalimentación. Puede ser retroalimentación negativa o puede ser retroalimentación positiva. Siempre manteniendo la homeostasis o siempre para mantener la homeostasis. Y ahí sí me surge la pregunta, ¿qué es homeostasis? Y no es cierto, ¿qué es homeostasis? Sí, sí. ¿Qué es la homeostasis? ¿Quién me hace acuerdo qué es la homeostasis? Porque yo ya estoy mayorcito y ya no me acuerdo qué es la homeostasis. ¿Qué es la homeostasis, Caterine? Caterine, hay algunas, Caterine Abad. Sí. Eh, Profe, lo poco que recuerdo creo que es, a ver, un estado, no es parte de del estado de estabilidad, o sea, de los organismos. Sí, sí, tiene muchísimo que ver, ¿no es cierto? Sí, parte de estabilidad. Bueno, ¿quién puede darme otro concepto? Diría, señor Chimborazo, ¿qué es la homeostasis? Yo tengo mucho de razón con lo que dice Caterine, estoy con mucho de razón con lo que dice Caterine. De igual manera que los órganos estén regulados, por así decirlo, estén en un estado de equilibrio. Ya, que los órganos estén regulados, que estén en el estado de equilibrio, ¿no es cierto? Ya no pregunto a nadie más porque ya pueden puesto en Google y a buscar qué es homeostasis, ¿no es cierto? Bueno, homeostasis es la regulación, ¿no es cierto? El mantenimiento de la estabilidad de nuestro medio interno, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir de esto de homeostasis? Es mantener nuestro medio interno estable. Cuando yo digo de mantener nuestro medio interno estable, ¿y no es cierto? Yo estoy refiriéndome a esto de acá, y no es cierto que nuestro cuerpo es que nuestro cuerpo se encuentre, pongamos igual, sí, aunque está medio chueco, perdón, sí, igual. O sea que es mantener nuestro cuerpo, nuestro medio interno en condiciones estables. Perfecto. Pongamos un ejemplo entonces de homeostasis. Si yo tengo, vamos con la temperatura, ¿sí? Yo siempre me tengo que mantener ¿en qué? En 37 grados centígrados. Y no es cierto, 37 grados centígrados es la temperatura corporal interna, 36.8, ya para ser exactos, ya, pero pongamos 37, ¿ya? Sí, 37 grados centígrados es mantener mi cuerpo en manera estable. O sea que cuando está en 37 grados, yo estoy en homeostasis, mi temperatura está en homeostasis. Perfecto. ¿Y no es cierto? ¿Qué pasa si existe más calor?
ahí entrará mecanismos de mi cuerpo para seguir manteniendo en homeostasis. O sea que para que mi cuerpo siga a 37 grados centígrados, está mucho calor, aunque no es la mañana y no es cierto, está mucho calor, entonces, ¿qué hará mi cuerpo? Mi cuerpo va a hacer, se van los receptores, se va hacia mi cerebro y mi cerebro dice, está mucho calor, tenemos que sacar el calor de este cuerpo, ¿por qué? Porque no voy a estar en homeostasis. Entonces, ¿qué hace enseguida? ¿Sí? Enseguida produce vasodilatación, nos ponemos a sudar, ¿sí? Nos ponemos a sudar y ese sudor, ¿para qué es? Para que la temperatura de mi cuerpo baje y se mantenga a 37 grados centígrados, ¿sí? ¿Qué pasa en lo contrario? Entonces, esos son mecanismos homeostáticos para mantener mi cuerpo estable. ¿Qué pasa ahorita que está haciendo frío? Que estoy hasta con chompa, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si yo me voy al cajas y, ¿no es cierto?, y hace más frío o estoy sin chompa? Mi cuerpo enseguida capta, ¿qué capta? Dice, se está rompiendo esa homeostasis. Está bajando la temperatura corporal. Ya no está en 36,8, sino está en 36 o 35. ¿Qué dice mi cuerpo enseguida? Mi cerebro manda la información, ¿no es cierto? Y dice, hay que mantener la temperatura. ¿Cómo mantenemos la temperatura ahí? ¿Qué es lo primero que pasa cuando está mucho frío? Primerito, nuestra piel se vuelve de gallina, ¿y no es cierto? ¿Qué dicen? ¿No es cierto? Se produce una vasoconstricción. ¿Sí? ¿Para qué? Para mantener el calor corporal adentro. Segundo, ya si sigue haciendo frío, necio, ya está la piel de gallina, entonces, ¿no es cierto? ¿Qué dice? Segundo, ¿qué se ponen? Se ponen a tiritar. Es un mecanismo de nuestro cuerpo. ¿Para qué? Para mantener nuestra temperatura. ¿Sí? Para mantener todos esos mecanismos, ¿para qué? Para mantener la homeostasis. Igual el pH, igual el orinar, igual el respirar más, sacar más CO2. Si estoy con mucho CO2 en mi cuerpo, ¿qué pasará? Comienzo a respirar más rápidamente para tratar de sacar más CO2. Entonces, todo eso de ahí se llama homeostasis. ¿Sí? El mantenimiento de las condiciones estables de mi medio interno. Y de eso, también la parte hormonal. Y a mí me gusta ejemplarizar un poco, me meto mucho con la testosterona como es en esta parte. Yo tengo una glándula que es la hipófisis. En la hipófisis se producen, pongamos solamente como hormonas sexuales ahorita. Se producen hormonas sexuales. Estas hormonas sexuales que se producen en la hipófisis tienen un órgano diana, un órgano blanco, que son los testículos, en donde se va a producir testosterona. Perfecto. Tengo mi vaso sanguíneo en donde va a estar, ¿qué va a estar? Aquí va a estar mi testosterona. Y mi testosterona va a estar en valores normales. Y eso va a permitir que se mantenga la homeostasis. Y no es cierto que la testosterona esté en niveles normales. Pero ahora, ¿qué pasa? Y esto es la parte de regulación hormonal. ¿Qué pasa con una retroalimentación negativa? Una retroalimentación negativa quiere decir, ya no va a estar mi testosterona, ya no está dentro de los valores normales. ¿Sí? Esperen que cogí. Sí, ya no está dentro de los valores normales la testosterona. ¿Sí? Sino que la testosterona ha aumentado a nivel sanguíneo. ¿Sí? Aumenta la testosterona a nivel sanguíneo. ¿Sí? Chuta, ¿qué pasó? Aumentó la testosterona a nivel sanguíneo. Entonces, si aumentó la testosterona a nivel sanguíneo, es captado por los receptores. ¿Sí? Y enseguida los receptores, ¿a dónde llevan la información? Ve, la testosterona está de alta. Va enseguida a nuestro sistema nervioso, debajo de nuestro sistema nervioso, a esta glándula que es la hipófisis. Hipófisis. ¿Sí? A esta glándula que es la hipófisis. Entonces dice, la testosterona está alta. ¿Qué tiene que hacer? Bajemos el nivel de las hormonas sexuales. Baja el nivel de las hormonas sexuales, ya vamos a ver la luteinizante, ¿no es cierto? Y va llevando la información ¿hacia dónde? Así mismo por el vaso sanguíneo. ¿Hacia dónde? Hacia el órgano diana, ¿sí? Que es la testosterona. ¿Sí? Perdón, hacia los testículos. ¿Y los testículos qué hacen? ¿Sí? Dicen, vamos a disminuir la producción de testosterona.
¿sí? Disminuyen la producción de testosterona y como estaba mucha testosterona, ¿qué lograron? ¿Sí? Que la testosterona baje sus niveles y mantener la homeostasis, ¿sí? Este es el sistema de regulación, ¿no es cierto? A través de una retroalimentación negativa, ¿sí? De una retroalimentación negativa. Pero la retroalimentación también, ¿qué puede ser? Puede ser de tipo positiva, en el sentido que va a ocurrir lo contrario, ¿sí? ¿Qué es lo contrario? Que la testosterona, ¿sí? Que la testosterona ya no esté, ¿sí? Ya no esté la testosterona, no haya aumentado, sino que la testosterona que esté haya disminuido. Igual va a llevar la información a las hormonas sexuales en la hipófisis, va a decir, está muy poca testosterona, vamos a producir mayor cantidad de testosterona, ¿sí? En las hormonas sexuales va su órgano diana hacia los testículos y dice, testosterona, está muy baja la testosterona a nivel sanguíneo, vamos a producir mayor cantidad de testosterona, ¿sí? Y aumenta la testosterona, lo que mantiene la homeostasis. ¿Qué pasa si falla en cualquiera de estas partes de aquí? Si falla en cualquiera de estas partes de aquí, va a haber una enfermedad, ¿no es cierto? Sí, va a haber una enfermedad. Si falla en cualquiera de estas partes de aquí, va a haber una enfermedad o cualquier alteración hormonal. Pero ahora, ¿por qué les digo que me gusta meterme con la testosterona por esto de acá? La testosterona, digamos que está dentro de los valores normales, la testosterona, ¿sí? Pero me voy al gimnasio y dentro del gimnasio y ya no aumenta más mi masa muscular, ¿sí? Ya no aumenta más mi masa muscular. Mi testosterona está normal, inclusive por el ejercicio se hace que se produzca un poquito más de lo normal, digamos, testosterona, sin salirse de los límites normales. Entonces, si ya no puedo más aumentar mi masa muscular y la testosterona, sabemos, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que cuando veíamos fuerza muscular, decíamos que la testosterona hace que aumente más hipertrofia y la fuerza, ¿sí? Aumente más de hipertrofia y la fuerza. Entonces, ahí sí, dicen algunos, opto por lo siguiente, ¿no es cierto? ¿Qué opto por lo siguiente? Poner testosterona de una manera exógena, o sea, a través de una inyección me voy a poner testosterona, ¿sí? Entonces, de lo que estaban normal los valores de testosterona, ¿qué hago? Hago que estos valores de testosterona se tripliquen, o sea, que aumente bastantísimo los niveles de testosterona, ¿sí? Al inicio, ¿qué va a pasar? Es captado estos valores aumentados de testosterona y ¿qué va a hacer a la hipófisis? Dice, está mucha testosterona, bajan las hormonas sexuales, ¿sí? Baja a los testículos, se va, dice, ¿para qué vas a estar produciendo los testículos tanta testosterona? ¿Sí? ¿Para qué produces tanta testosterona? Si la testosterona está demasiado elevado, entonces bajo los niveles de testosterona. Pero ahora esto se vuelve recurrente. Ya está un mes, 2 meses, se están poniendo diferentes ciclos de testosterona. Sí, se están poniendo diferentes ciclos de testosterona. ¿Qué dicen las hormonas sexuales? Ya, ¿para qué vamos a estar produciendo? Hay demasiada testosterona. Ya no produzcamos hormonas sexuales acá. Nosotros, sí, dejemos, como está demasiado, ya está. Y acá los testículos, ¿qué pasará? Una de las funciones fundamentales de los testículos es la parte de la producción hormonal. Los testículos también dicen, no, ya sí, ¿qué pasa con un órgano que no funciona? Un órgano que no funciona se viene a atrofiar. Entonces dicen, no, ya solamente se dedica a la producción exócrina, ¿y no es cierto? Y la producción exócrina es solamente los espermatozoides. Y la testosterona ya no se produce más acá. ¿Qué pasa cuando ya deja de estar inyectando testosterona? ¿Qué pasará? ¿Sí? En su pensamiento, ¿no es cierto? Algo lógico, ¿no? Si ya no está inyectándose testosterona, los niveles de testosterona, como era exógena, ya van a disminuir los niveles de testosterona, ¿sí? Van a volver a la parte normal, hasta inclusive van a descender un poco porque ya estuvo tan acostumbrado. La hipófisis seguirá funcionando de la misma manera, ya no. Los testículos funcionarán de la misma manera produciendo esa cantidad de testosterona normal e inclusive hasta un poco más por la parte del ejercicio. Ya no. Entonces, fíjense, solamente por eso les digo que me gusta este ejemplo, porque me gusta hacerles ver de que si utilizamos productos externos, ¿qué va a pasar con el tiempo?
va a haber repercusiones con la salud que podamos tener. ¿Sí? Va a haber repercusión con la salud que podamos tener. Entonces, después, los testículos, ¿qué van a hacer? Van a ser mucho más pequeños, inclusive que los niveles altos de testosterona se me fue la palabra, están sociabilizados, no es sociabilizados, sino cierto, están relacionados con producción de diferentes tipos de cánceres. ¿No es cierto? Por eso muchas personas, y no es cierto, que han utilizado tanta testosterona dentro de los gimnasios, todo eso, terminan con cáncer de tipo testicular. ¿Sí? Entonces, fíjense esta relación, solamente en la parte de conocimiento, cómo está funcionando cada una de ellas. ¿Sí? Por eso muchas personas que hacen físico-culturismo, en verdad, se inyectan bastante testosterona, pero siempre están con controles médicos, ¿no es cierto? Para ver cómo está funcionando su organismo y cómo está funcionando alguna de sus funciones hepáticas, renales, y no es cierto, cardíacas, que son los que básicamente están cambiando, ¿sí? Cuando hacemos este tipo de situaciones, ¿sí? Por eso no es bueno, ¿sí? No es bueno utilizar sustancias extras, digamos en sí, para tratar de sacar ventaja. Y estamos yéndonos contra el funcionamiento normal de nuestro cuerpo. Y en un Doctor, momento dado, ese funcionamiento normal de nuestro cuerpo va a decir, no, yo ya no sigo funcionando normalmente, ya que siga poniéndose testosterona de afuera, ¿no es cierto? Y en el momento que ya deja de colocarse testosterona, ahí va a ser el problema de qué, de que el cuerpo ya no va a querer funcionar de la misma manera. Entonces, fíjense ustedes esta retroalimentación y esta forma, cómo funciona cada una de las hormonas, ¿no es cierto? Tanto en retroalimentación positiva como en retroalimentación negativa, es básicamente para mantener la homeostasis, ¿no es cierto? Ese control de nuestro medio interno, ¿sí? ¿Alguien levantó la mano? No, creo que se fue alguien en el micrófono nada más. doctor, Entonces, sí, una Jonathan, pequeña consulta. sí, Ya como observamos, ¿no es cierto? Las glándulas producen sus hormonas, pero ¿y ahora nosotros podemos vivir sin algún tipo de glándula o algunos tipos o no mismo y cómo o se necesita después de hormonas externas o cómo sería eso? ya, sí se necesita. Y ahí nos vamos a otro ejemplo. Digamos en sí que una persona normalmente, a ver, vamos a borrar esto y justamente para contestar, vamos a borrar la jeringuilla de testosterona, nada de testosterona exógena, ¿no es cierto? Entonces, digamos que esta persona en verdad tiene un problema, ¿sí? Pero un problema ya de tipo médico, ¿sí? Un problema de tipo médico, digamos que ha nacido con disminución de los tubos seminíferos, que son los que producen la hormona, la testosterona. Puedo tener hormonas sexuales en la hipófisis, pero acá digamos que el testículo ha tenido de pronto un golpe, inclusive, ¿no es cierto? Ha tenido una fractura. ¿Sí saben que los testículos se fracturan? ¿Sí? Pueden tener una fractura testicular. ¿Sí? Puede tener una fractura testicular y esa fractura testicular puede, mediante un accidente, la parte deportiva. ¿Por qué creen que se utiliza tanto protector en la zona, en la zona genital? ¿Sí? Entonces puede tener una fractura testicular, ¿sí? Se puede fracturar el testículo y puede quedar de qué? De que estos testículos tengan que ser amputados o sacados, ¿y no es cierto? Y que no quede con la misma, con dos testículos, sino quede solamente con un testículo y ese testículo sea muy bajo la función del testículo, ¿sí? Ahí sí, ¿qué tendríamos que hacer? Ahí es una condición médica, ¿sí? Entonces, en esa condición médica, ¿qué tendríamos? Ya no va a producir la misma cantidad de testosterona. La cantidad de testosterona, más que hormonas sexuales en la hipófisis, ya la testosterona, ¿qué va a estar? Va a estar baja, ¿sí? Entonces, ahí sí hay tratamientos, no solo inyectables, la testosterona también hay tratamientos, tabletas. Entonces, ¿qué tendría que hacer para mantener su homeostasis de la testosterona? Tendría que consumir medicación de por vida, ¿y no es cierto? ¿Para qué? Para mantener los niveles de testosterona adecuados. Sí, tendría que mantener. Porque si no, ¿qué pasaría si es que no tiene esa testosterona? ¿Sí?
esa parte de masculinización, al menos, imagínense si está en edad de la pubertad. Sí, en edad de la pubertad todos los cambios puberales se da gracias a quién, a la hormona. Y si no tengo esta hormona, ¿qué pasará con esos cambios puberales? No se podrían dar, ¿no es cierto? No se podrían dar esa parte de masculinización o esos cambios sexuales secundarios masculinos, ¿sí? Y así es una persona adulta, ¿qué pasará? No, será mucho más difícil que hipertrofie la parte muscular, el comportamiento, la voz, ¿sí? Pueden ir cambiando en ese momento. Entonces, de una manera por patologías, por supuesto, ¿sí? Hay que consumir y se consumen, ¿sí? Para esas situaciones se van a consumir. Igual cuando alguien tiene una glándula tiroides que se le haya atrofiado o tiene una cirugía o le han sacado esa glándula tiroides, ¿qué tendrá que hacer? Tomar esa hormona que producía la glándula tiroides, que ya no produce su cuerpo, tendrá que consumirlo diariamente a través de una hormona exógena, digamos en sí. ¿Para qué? Para mantener la homeostasis de su cuerpo, ¿sí? O sea que las hormonas, por suerte, muchas hormonas básicamente se han sintetizado, ¿sí? Se han sintetizado. ¿Qué pasa en un diabético? En un diabético, ¿sí? Que no produce insulina. Hay insulina, ¿no es cierto?, que se puede inyectar, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes, todas las hormonas, dependiendo de la patología, sí, pueden ser reemplazadas por hormonas exógenas, ¿no es cierto?, que vienen de la parte externa, ese tipo de hormonas. Creo que me alzó la mano, Catherine. Me estaba alzando la mano. Sí, profe, ya tengo una duda. Usted dice que cuando se quitan esa glándula de la tiroides, tiene que tomar medicamentos, o sea, que le aumente eso. Entonces, mi duda es, las amígdalas, ¿qué tienen que ver con la tiroides? Bueno, las amígdalas no tienen nada que ver con la tiroides. Nada que ver. No, las amígdalas es un órgano un órgano linfoide que es para producción de linfocitos. O sea, los linfocitos, células de defensa, digamos en sí. No tienen nada que ver las amígdalas con la tiroides. Sí, la tiroides produce hormonas. Sí, las amígdalas producen lo que son células de defensa, están justamente para mecanismos de defensa. Sí, no tiene nada que ver eso. Señor, ¿quién alzó? Parapi, si no estoy mal, alzó la mano también. Venga, Sí. doctor, y en el caso de que un hombre se haga una cirugía para dejar de tener hijos, ¿eso afectaría en algo en la producción de hormonas? No. Lo único que hace, ¿cómo se llama ese procedimiento? Ese procedimiento se llama vasectomía. ¿Sí? El procedimiento se llama vasectomía. Entonces, no, ¿por qué? Porque lo único que están haciendo, si se acuerdan, a ver, déjenme ver acá. Acá hay una foto de un testículo. Aquí está. Lo que están haciendo, y no es cierto, aquí está el testículo, conducto deferente, epidídimo, y este es el conducto deferente. ¿Qué están haciendo en la vasectomía? En la vasectomía lo que están haciendo es cortar esto. ¿Para qué? Para que los espermatozoides que se producen aquí, ¿sí?, no lleguen no pasen por el conducto deferente y se vayan al conducto eyaculador para que salgan, ¿sí?, durante la eyaculación. Eso es lo que está haciendo la parte de la vasectomía, la famosa vasectomía. Entonces, coger y prácticamente ligar este conducto deferente, ¿sí?, para que no salga. Entonces, que no está funcionando acá los testículos, por supuesto que están funcionando, ellos siguen produciendo testosterona y no es cierto, no tienen absolutamente nada que ver con la producción endocrina, digamos en sí. Lo que sí van a tener que ver con la producción exócrina, ¿para qué? Para que no salgan los espermatozoides. ¿Y que no va a haber eyaculación? Sí va a haber eyaculación. ¿Por qué? Porque la eyaculación es el producto ¿de qué? Es el producto del líquido seminal que se produce también en la parte de la próstata, se produce el líquido seminal, también se produce en el trayecto, entonces va a haber eyaculación, pero va a haber eyaculación sin espermatozoides porque esos están ligados aquí en la parte del conducto deferente, ¿sí? Entonces no tiene nada que ver con la producción, no es que se hace la vasectomía y deja de ser hombre o deja de producir testosterona, no, para nada, sí, para nada en ese sentido. Lupita. Doctor, usted nos habla sobre la tiroides. ¿Cómo esto afecta en el crecimiento de una persona? Por decir que una persona dice que
tiene baja talla y él quiere crecer, entonces él hace ejercicio, pero o sea, ejercicios de estiramiento y todo eso, pero o sea, su crecimiento es demasiado lento y todavía es un niño todavía, entonces, ¿a qué Y, se debe esto y por qué? bueno, la tiroides, si usted se pone con la tiroides sí regula el metabolismo, esta glándula de aquí, ¿no es cierto? Sí regula todo el metabolismo de nuestro cuerpo. Hay diferentes enfermedades, sí hay enfermedades de enanismo hipotiroideo, por disminución de la actividad de la glándula tiroides. Inclusive hay un enanismo con retraso mental producido por esta glándula, porque esta glándula no funciona bien. Básicamente se da intraútero, ya nacen con esta predisposición, con este enanismo. Es un enanismo que se llama bastante, nuestro profesor nos sabía decir, bastante circense. ¿Por qué? Porque a veces tiene las extremidades muy cortitas, los pies más largos, las manos más cortas, el tronco también un poco deforme, no en relación, digamos, no es muy relación, no tiene mucha relación con la falta, pero decir que solamente esta glándula, la glándula tiroides puede producir enanismo, no. Aquí nosotros tenemos la otra glándula que es la hipófisis. En la hipófisis se produce la hormona de crecimiento, ¿sí? Y es básicamente, cuando hablamos de hipófisis, hormona de crecimiento, nos hablamos de Messi. Y no es cierto, Messi tenía una alteración en esta hormona de crecimiento, ¿sí? En esa hormona de crecimiento que es la que le daba que no podía crecer adecuadamente. Pero la glándula tiroides también sí se podía, está descrito una enfermedad, pero es rarísima y mucho está correlacionado con problemas de trastornos mentales, inclusive cuando hablamos de tiroides. Entonces, si hay problemas de crecimiento, más puede ser por esta hormona de crecimiento relacionado con la hipófisis antes que con la tiroides, pero que sí se da, porque la tiroides está regulando el metabolismo general del cuerpo. Sí, está regulando el metabolismo general del cuerpo. Entonces, sí se podría dar con la tiroides también un tipo de enanismo. Sí, pero hablamos de enanismo menos de 1,20, ¿no es cierto? De 1,20. O retardos de crecimientos también podría ser, pero mayoritariamente, si nos vamos a casuística, más es por la parte de la hormona de crecimiento, de que está en la hipófisis, que por la tiroides. Pero de darse sí se puede dar, ¿sí? Sí. Y usted, como dice, la hormona del crecimiento, ¿y puede haber algún tratamiento o algo de eso para que él, o sea, esté en pleno desarrollo? Entonces, sí se puede dar un tratamiento para que pueda crecer. Crecer más, por supuesto, la hormona de crecimiento, pero si quiere hormona de crecimiento pura, ¿no es cierto? Fíjese lo que hicieron con Messi. ¿Qué hicieron con Messi? Messi en Argentina no le pudieron pagar el tratamiento de la hormona de crecimiento que él necesitaba, ¿sí? Por eso se fue a España, ¿sí? Con los papás, si se ponen a leer un poquito de la historia de Messi. Messi le detectan una disminución, no total de la hormona de crecimiento, pero sí una disminución que él podía llegar máximo a unos 50, 55 de estatura. Y ahora tampoco no es que sea un gigante, ¿no es cierto? No es que sea un gigante. Pero se dio este tratamiento, digamos en sí, de hormona de crecimiento porque le detectaron a él un déficit de la hormona de crecimiento de la hipófisis. Entonces, justo en la etapa de crecimiento, ¿sí? Que en el varón hablemos entre los 12 y los 16 años, que son picos de crecimiento en los varones, los que son crecimiento temprano, ¿no es cierto? 12, 14 años, crecimiento normal en el varón, el pico de crecimiento en el varón es de 14 a 16. Y en la mujer es más temprano, de 12 a 14 años o hasta inclusive desde los 10 años ya comienza a estirarse la mujer. Entonces siempre hay que ver la etapa ideal para estimular esa hormona de crecimiento. Hay estimulantes de hormona de crecimiento y hay hormona de crecimiento. Sí, la hormona de crecimiento, eso sí es bastante costoso hacerse un tratamiento con hormona de crecimiento, pero hay que ver también cuándo se hace ese tratamiento. Si a alguien ya se le ha cerrado los cartílagos de crecimiento, si se le ha cerrado los cartílagos de crecimiento, por más que tome hormona de crecimiento, sí, y gaste millones, miles, perdón, no millones, en hormona de crecimiento, no va a crecer porque ya está cerrado el cartílago de crecimiento. ¿Para dónde van a crecer los huesos?
no van a crecer en lo largo, sino pueden crecer en lo ancho. Y eso es otro tipo de enfermedad que ya lo hablaremos con hormona de crecimiento. Entonces hay que ver el momento específico, para eso se hace carpograma, se ve maduración ósea y todo ese tipo de cosas dentro de la hormona de crecimiento. Pero por supuesto que hay tratamientos ahora que se pueden desencadenar. Señor Pincay. Sí, profe, justamente era con ese tema relacionado más o menos a Messi que estaba comentando. Yo tenía un amigo, creo que de los 10 años, era bien pequeñito y los padres le aplicaron este tratamiento de las hormonas de crecimiento, ¿no? Y en ese tiempo, o sea, creció bastantísimo, o sea, nos pasó a toditos de la altura, pero conforme pasaron los años, vuelta a nosotros ya le superamos la altura, y él quedó el más chiquito de todos, hasta ahora mismo, o sea, quedó chiquito, y es por eso, por esa misma razón que nos estaba comentando anteriormente. Claro, bueno, ahí hay que ver, lo que pasa es que para hacer y para dar hormona de crecimiento se tiene que ver un sinnúmero de factores, ¿sí? Número uno, se tiene que hacer dosificaciones de las hormonas de crecimiento de acuerdo a la edad. Dos, hacer inclusive resonancia de la hipófisis para ver cómo está funcionando. Tres, también ver la parte genética. Si es pequeñito del grupo y no es cierto, pero el papá y la mamá miden 1,60, no tienen antecedentes de abuelos, de bisabuelos que han sido bastante altos, ya, y el papá mide 1,60 o 1,50 y la mamá, pongamos exagerando, ¿no es cierto? Y la mamá 1,45 y quiera que el hijo crezca a 1,70, a 1,80, por más de que le dé hormona de crecimiento, y no es cierto, con efectos colaterales verán también la hormona de crecimiento. No es que la hormona de crecimiento así nomás. Sí, porque tal como se crece en lo largo, ¿qué crece también? Crece más de lo normal el corazón. Y a veces puede crecer demasiado el corazón y puede dar una hipertrofia cardíaca. ¿Sí? Entonces, también puede haber complicaciones al utilizar la hormona de crecimiento. No es que yo quiero que mi hijo crezca más, entonces por eso le doy hormona de crecimiento. Toda mi familia somos estándar de 1,50 a 1,60, pero yo creo que él crezca a 1,80. Ah, pero el corazón también puede crecer más de lo normal, ¿no? Puede dar una cardiomegalia, ¿sí? Los intestinos, el estómago. Entonces, todos esos son complicaciones que se pueden dar también cuando hablamos de utilización de hormona de crecimiento. ¿Sí? Entonces, de pronto a su compañero lo que le pasó es que a él le estimularon muy temprano, sí, muy temprano le hicieron hormona de crecimiento, pero le estimularon muy temprano. Y en el momento que debían estimularle, de pronto era a los 14, 16 años. O sea que a él lo único que hicieron es sacarle la talla futura a muy temprana edad. Sí, le sacaron la talla futura a muy temprana edad, eso es lo único que hicieron. Entonces, por eso es que después ustedes se desarrollaron, digamos en sí, tuvieron el desarrollo normal de sus hormonas, su cuerpo se desarrolló de una manera normal y después se pegaron ustedes la estirada y le fueron pasando. Cosa que después quiso él utilizar otra vez hormona de crecimiento, pero ya tuvo una maduración ósea que se cerraron los cartílagos de crecimiento y ya no creció más. Sí. Claro, profe, y en el caso de que, por ejemplo, él no se haya aplicado el tratamiento para las hormonas, ¿él hubiera crecido un poco más tal vez o no? Ya ese es el crecimiento máximo que se puede dar en ese tipo de casos. No, ahí nosotros utilizamos algunas técnicas de medición. El carpograma, supóngase que él medía 1,40 y tenía 10 años, pero la edad ósea de él de pronto era 8 años. Entonces, él de pronto tenía una maduración tardía. Entonces, ahí hay que evaluar un sinnúmero de cosas en él, o sea, si tenía una maduración normal, si tenía una maduración tardía, ¿sí? Si tenía una maduración tardía, de pronto, yo he tenido chicos de que en verdad padres han venido desesperados, se les ha hecho diferentes exámenes y se ha dicho, él tiene una maduración tardía, él va a pegarse su estiramiento a los 16, 17 años. No normalmente como el resto que se pega el estiramiento de 14 a 16 años. Entonces, esperemos a que él se estire. O sea, ¿para qué se van a estar desesperando si es que los estándares están normal, no se sale de las curvas de crecimiento? Entonces, a veces como padres puede ser un poco la desesperación, ¿sí? Que mi hijo está muy chiquito. Sí, mi hijo está muy chiquito, ¿ves? Se está quedando, ya están altos. Es como la típica propaganda de que hay algún suplemento, KitKat o eso, si han visto ese suplemento de que está en la pizarra escribiendo y el niño está como es escribiendo aquí poquito y te pasan los compañeros, todos los compañeros escriben en la parte superior de la pizarra y él es el único
único que escribe abajo. Entonces les entra la desesperación y a veces por la desesperación se dejan llevar por algún otro tipo de situaciones que no sacan provecho. A veces mejor pueden dar alguna complicación médica. Sí, para utilizar hormonas siempre se hace un sinnúmero de circunstancias, de exámenes, de chequeos, hasta inclusive se hace el árbol genealógico para ver cómo estaban y si tiene antecedentes que han tenido altos, si han tenido enanismo y todo ese tipo de cosas. No es normal, no es nomás de utilizar hormonas de crecimiento, salvo que se estén saliendo de los estándares normales, ¿no es cierto? Y haciendo ese tipo de chequeos para poder utilizar algún tipo de hormonas, ¿sí? Algún tipo de hormonas. Entonces, eso es básicamente cuando hablamos de hormonas, y bueno, nos hemos metido bastante a hablar ya de hormona de crecimiento y todo ese tipo de cosas, que en verdad es esa retroalimentación que se produce. ¿Sí? Es esa retroalimentación que se produce. Es muy interesante, ¿no es cierto? Es muy interesante cuando hablamos de esta homeostasis, ¿no es cierto? El mantenimiento de la homeostasis. Bueno, yo termino con estos dos, bueno, no me van a entender ahorita estos dos gráficos, y no es cierto que es básicamente el mecanismo de cómo funciona una hormona esteroidal. Sí, bueno, estamos ahorita enfrascados en eso. Fíjense cómo actúa una hormona esteroidal. Vamos al punto 1. Yo tengo una hormona esteroidal, hablemos de estrógenos, progesterona, testosterona. Esta es una hormona esteroidal típica. ¿Cómo actúa esta hormona esteroidal típica? Esta, como decíamos, es una hormona liposoluble. Si es una hormona liposoluble, ¿qué pasa por la membrana? Decíamos que pasa rápidamente. Aquí está la membrana celular de una célula cualquiera, ¿no es cierto?, de su órgano diana. Pasa rápidamente la membrana. O sea, por eso las hormonas esteroidales actúan rápidamente. Y enseguida que pasa la membrana, tanto puede ser, la hormona se une a su receptor específico, bien sea en el citoplasma o bien sea en el núcleo. Fíjense que estas hormonas van directamente al núcleo de las hormonas esteroidales, ¿sí? Al formarse el receptor con su hormona, ¿sí? El complejo hormonorreceptor, aquí está el complejo hormonorreceptor, ¿sí? ¿Cómo actúa esta hormona esteroidal? El complejo hormonorreceptor activa al ADN de la célula que forma el ARN mensajero. O sea, más o menos como están actuando las vacunas, la de Pfizer. La de Pfizer actúa básicamente yéndose a la ARN mensajero. ¿Para qué? La de Pfizer actúa al ARN mensajero, ¿para qué? Para que lleve la información y la célula reconozca a quién, al virus del COVID. Eso es lo que hace la vacuna de la Pfizer. Entonces, esta hormona hace más o menos lo mismo. Se va el complejo hormonorreceptor, activa el ADN de la célula para que forme ARN mensajero. Y este ARN mensajero, ¿a dónde se va? Deja el núcleo, ingresa al citoplasma, ¿sí? Y aquí el ARN mensajero dirige la síntesis proteínica en el citoplasma, dando la función para que vino esta hormona, ¿sí? Es más o menos, fíjense, hablar de esto, si es que muchos, yo pienso que deben estar leyendo bastante de COVID o deben estar leyendo bastante de COVID y ahora vacunas. Esto es más o menos lo que hace la vacuna Pfizer, ¿sí? La Pfizer actúa en el ARN mensajero, ¿sí? ¿Para qué? Para que se active dentro del citoplasma y cumpla la síntesis proteínica en el citoplasma para que reconozca al virus. Por eso es que cuando ya viene el virus, ¿sí? Las células del cuerpo reconocen al virus y que dicen, virus, estás viniendo, ven acá, y no es cierto, como diría de una manera típica, diríamos, ven, tómate un cafecito, no ha pasado nada, sal de mi cuerpo, ¿sí? O no das síntomas a mi cuerpo. Así es como funciona la vacuna de la Pfizer. Entonces, más o menos cumple la misma función una hormona esteroidal típica. Se va al núcleo y en el núcleo hace que la célula forme el ARN mensajero y este deja en el citoplasma y da una síntesis proteínica para cumplir la función. ¿Sí? Para cumplir la función. Si esto fuera en una célula muscular, esta hormona esteroidal, la testosterona, ¿qué dice? Se va al ARN, se forma el ARN mensajero, este ARN mensajero deja síntesis proteínica en el citoplasma, por supuesto. Más actina, más miosina, más hipertrofia de la masa muscular, más fuerza tenemos. ¿Sí? Entonces, eso está cumpliendo una hormona esteroidal, una testosterona. Y una hormona no esteroidal. Esta sí se demora más y es más complejo, digamos, la actuación de una hormona típica no esteroidal.
Bueno, número uno, ya comenzamos con una hormona esteroidal y, ¿no es cierto?, las hormonas tiroides, digamos en sí, que no esteroidales. Número uno, que ya en la membrana tienen que detenerse. ¿Por qué tienen que detenerse en la membrana? ¿Por qué? Porque no atraviesan, no son liposolubles, no atraviesan la membrana. Para formar el complejo hormonorreceptor, eso sí se va a dar ¿en dónde? En la membrana celular. ¿Sí? De la membrana celular, fíjense, se forma el complejo hormonorreceptor y al formarse el complejo hormonorreceptor, este activa la adenilociclasa para hacer que el ATP se transforme en AMP cíclico. ¿Sí? Este AMP cíclico hace que las proteínas sinasas inactivas se vuelvan proteínas sinasas activas. Y estas proteínas sinasas activas hacen que el sustrato inactivo forme el sustrato activo. Y lo que da cambios celulares. ¿Sí? Lo que nos va a dar son los cambios celulares y nos dan la acción, y no es cierto, la acción y los cambios celulares por efecto de la hormona. ¿Sí? Entonces, supónganse, aquí tenemos la hormona, la tiroxina, que es la hormona de la tiroides, que se acuerdan que era un derivado de un aminoácido. Esas llegan a la célula, pero al llegar a la célula, primero se detienen para formar el complejo hormonorreceptor y luego van a actuar, activar la adenilociclasa. Esta adenilociclasa cambian del ATP, se transforman en AMP cíclico, hacen que las proteínas sinasas inactivas se vuelvan proteínas sinasas activas y el sustrato inactivo hace que se vuelva sustrato activo. O sea, con eso activan los cambios celulares de acuerdo a la hormona, ¿y no es cierto? Si es estimular la hormona, se estimulará a esta célula para que aumente su metabolismo. ¿Sí? Pero si no tuviéramos esta hormona tiroides, como dijo anteriormente, no estimulamos a la célula y la célula se vuelve inactiva o baja su actividad. ¿Sí? Entonces, esta no pasa por el núcleo, fíjense. Estos son cambios solamente bioquímicos que se producen en el citoplasma, en la membrana y en el citoplasma de la célula. Estos no se van al núcleo, tal como son las hormonas esteroidales. Por eso, fíjense, las hormonas esteroidales van directamente al núcleo, activar al ADN para que el ADN nos dé el ARN mensajero y que se produzcan los cambios celulares. Entonces, esta es la forma en la que actúan. Por eso, las hormonas esteroidales son mucho más rápidas. Sí, cuando están en el gimnasio, se ponen una dosis de testosterona, al siguiente día ya vengo con más hipertrofia, vengo con más fuerza, pero también viene más hiperactivo, ¿y no es cierto? Sí, inclusive aumenta más la agresividad también, ¿no es cierto? Con la testosterona, ¿sí? Va a la parte del sistema nervioso, a afectar un sinnúmero de cosas. También el corazón está creciendo, porque verán que es un músculo, ¿sí? Crece en diferentes partes del cuerpo, y no es cierto, hablemos de estómago, intestino, entonces hay diferentes complicaciones que se podrían dar. Pero estas básicamente son las dos formas de que actúan tanto las hormonas esteroidales y no esteroidales. Entonces, ¿cómo el control de la liberación de las hormonas? Son liberadas en estadios brevemente, relativamente breves, ya dijimos, de forma pulsátil, y hay hormonas que actúan en periodos cortos, como una hora o menos, ¿sí? Una típica hormona que actúa en periodos cortos, ¿sí? Es la adrenalina. Sí, la adrenalina, nos asustamos, ¡plaz! En la médula suprarrenal se produce adrenalina y corremos y todo ese tipo de cosas, nos volvemos así rapidísimo, ¿no es cierto? Hay hormonas que son en periodos largos, como un día, ¿sí? Aquí tenemos la hormona como el cortisol. El cortisol aumenta durante las primeras horas de la mañana y luego va disminuyendo conforme va pasando el día. ¿Sí? O inclusive en estadios. En la mañana puede actuar, aumenta más el cortisol, en la tarde puede disminuir y después en la noche puede aumentar, depende la parte de la acción durante el día. ¿Sí? O sea, periodos largos como un día puede ser un típico ejemplo, el cortisol. Sí, el cortisol, un típico ejemplo de cómo actúa durante el día. Pero pueden haber hormonas que actúan durante meses, ¿sí? O durante un mes, hormonas. Disminuye, aumentan las secreciones de las hormonas, por supuesto,
Y ahí uno de los referentes para saber cómo está actuando las hormonas durante un mes es el ciclo menstrual. ¿Sí? Fíjense que el ciclo menstrual, si hablamos de la progesterona en la primera fase del ciclo menstrual, los niveles son bajos de progesterona. Llega la parte de la ovulación y comienza a aumentar la progesterona. Luego de la ovulación, la progesterona se mantiene, ¿y no es cierto? Pero al final del ciclo comienza a ir descendiendo, salvo que exista, ¿qué? Embarazo. Si existe embarazo, la progesterona sigue produciéndose hasta que la placenta pueda producir sus propias hormonas, ¿sí? Entonces se decliva la progesterona y otra vez viene otro ciclo menstrual, ¿sí? Entonces fíjense que hay hormonas que están regulándose básicamente mensualmente, ¿sí? Hay algunos estudios en los que hablan, inclusive en países donde tienen las 4 estaciones, que la secreción de hormonas tipo melatonina, y no es cierto que les decía de esa glándula pineal, también se produce en estadillos, ¿no es cierto? Cada diferentes meses para irse acoplando a las estaciones, ¿sí? Entonces, eso básicamente son las hormonas que tenemos. Y bueno, las acciones, ya saben, ya es un poquito el resumen de lo que vimos. Los receptores para las hormonas no esteroidales se localizan en las membranas. Bueno, lo que vimos, receptores de las hormonas esteroidales se hallan en el citoplasma y en el núcleo celular. Cada hormona es específica de un tipo de receptor y se une solamente a su receptor específico, de manera que se afectan a los tejidos que contienen estos receptores. Y bueno, la activación genética, que es básicamente de las hormonas esteroidales, y luego comenzaremos a ver las respectivas hormonas y cuál es la función que nos da Costil relativa a la actividad física, ¿sí? Eso, hemos hablado un poco de hormonas y me he ido pasando mi hora de hablar, ¿no es cierto? Mi hora de hablar me he ido pasando, ¿sí? Bueno, listo. ¿Qué les parece si comenzamos a hacer un poco de exposiciones? Démonos unos 10 minutos. Sí, démonos unos 10 minutos hasta para poder tomar agua, hasta para que puedan hacer. Démonos hasta las 10:25. En las 10:25 nos vemos, hacemos unas 3 o 4 exposiciones. Sí, unas 3 o 4 exposiciones para ir haciendo las exposiciones cada vez que tenemos 2 horas, para ir descargando las exposiciones que tenemos. ¿Listo? Nos vemos, 10:25. Descansemos. Listo.